Código Ejecutivo, una producción de Empresistemas. Bienvenidos a Código Ejecutivo y en el capítulo de hoy hablaremos sobre la importancia de utilizar indicadores en tu empresa para alcanzar tus objetivos de manera segura y eficaz. Para ello, tenemos invitada a Cris González, quien nos hablará sobre las KPIs y su importancia en el mundo empresarial. Bien, está bien. Soy Cris González, soy consultora especialista en micro y pequeñas empresas. Soy ingeniera de formación y desde que estaba en la universidad me apasiona y me encanta el tema de procesos, de indicadores y de la mejora continua. Actualmente a lo que me dedico y mi objetivo es que las empresas funcionen y generen sin que los dueños estén en la operación. ¿Qué significa esto? Que se puedan ir de vacaciones y que la empresa siga funcionando y siga generando sin que ellos estén contestando llamadas, mandando correos o atendiendo a los clientes. ¿Qué son los KPIs? Pero los indicadores son estas métricas o estos puntos importantes que nos ayudan a entender qué tan cerca o qué tan lejos estamos de nuestros objetivos. Por ponerles un ejemplo, cuando nosotros vamos en el carro, el objetivo del carro es ir del punto A al punto B. Ese es el objetivo que tiene un carro. ¿Cómo podemos darnos cuenta si podemos ir del punto A al punto B? Bueno, pues tenemos un tablero al frente. Y hoy en día ya los carros están muy modernos y podemos ver y medir un montón de indicadores, pero de manera tradicional el tablero de un carro nos dice las revoluciones por minuto, la gasolina, la temperatura del carro, los kilómetros a los que vamos y ciertos otros indicadores o foquitos que nos prenden y nos alertan si algo no está correcto para poder cumplir este objetivo del que hablamos. Entonces los indicadores serían esta información o estos puntitos o estas medidas que tenemos para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de un objetivo. ¿Es lo mismo un KPI y un reporte? Por su definición, un KPI o las siglas lo que significa son Key Performance Indicators. Son indicadores que nos van a decir esta parte, ¿no? Qué tan cerca o qué tan lejos. Y un reporte, por ejemplo, puede ser un archivo, puede ser un formato, puede ser un Excel, puede ser una base de datos que nos genera información. Pero los indicadores son estos puntos importantes en ese formato o en ese archivo que es de manera sintetizada solamente lo relevante que queremos estar monitoreando u observando. Por poner un ejemplo, vamos a hablar de las empresas y del área comercial. Tenemos un reporte que es el reporte de prospección. En este reporte de prospección podemos ver de dónde vienen los prospectos, cuál es el canal por el que vienen. Podemos tener una base de datos gigante, ¿no? Vamos a imaginar un Excel con diferentes columnas. Puede venir en una columna, entonces, por qué canal viene el prospecto, el nombre del prospecto, su teléfono, su correo y qué fue lo que preguntó o qué es lo que está interesado. Un indicador en este reporte como tal sería la cantidad o cuál fue, por ejemplo, la fuente mayoritaria por la que llegaron esos prospectos. Si fue por redes sociales, si fue de manera de referencias o si fue por algún otro canal convencional como networking, etc. Ese sería el KPI, entender de qué fuente o cuál es la principal fuente por la que están llegando esos prospectos, que es de manera muy resumida, sin tener toda la información. ¿Cuál es el riesgo de no utilizar KPIs? La metodología que yo trabajo está dividida en 3 etapas. Una etapa de diseño de la empresa, una etapa de implementación de ese diseño y una etapa de estrategia, donde uno de los temas de la etapa de estrategia son los indicadores, son los KPIs. Y entonces, cuando nosotros no estamos monitoreando o no estamos dando seguimiento a los resultados de lo que ya diseñamos y ya implementamos, nos podemos llegar a perder y no podemos llegar a tener un control de la empresa. Existe una herramienta que es el Balance Scorecard, que está formado por KPIs o por indicadores. Y este Balance Scorecard se creó a partir de una analogía de un árbol de manzanas. Entonces, anteriormente, las empresas solamente se medían si sus finanzas estaban saludables, es decir, si tenían mucho dinero, es que la empresa iba bien. Y si no había dinero, pues iba mal y no sabían por qué y no entendían la causa raíz. Entonces, en esta analogía del árbol de manzanas, nos dice, las empresas son como los árboles de manzanas. Las raíces
son el personal. Si el personal está feliz y capacitado, vamos a poder tener un tronco sólido y fuerte. Este tronco representa los procesos. Si los procesos son eficientes y eficaces, vamos a poder tener mucho follaje y abundante follaje. Este follaje o estas ramas son los clientes. Si los clientes son muchos y están satisfechos y están felices, al final el resultado van a ser unas manzanas rojas jugosas y saludables y abundantes, que serían las finanzas. Entonces, si nosotros entendemos que desde la base del árbol tenemos a las personas, siguen nuestros procesos y tenemos a nuestros clientes, al final el resultado son las finanzas. ¿Qué es lo que nos ayuda esta herramienta del Balance Scorecard? A tener KPIs en cada una de estas áreas. Lo ideal es que se tengan máximo 5, mínimo 3 en cada una de ellas. Y entonces, al final, como resultado, vas a poder entender por qué tus finanzas sí están saludables o no están saludables, o son abundantes o no son abundantes. ¿Qué pasa? Esto muy curioso con las pequeñas y las medianas empresas. Normalmente ya las miden, o sea, ya miden esos indicadores. Es algo que, a ver, me puedes decir cuál es el ticket promedio, a ver, me puedes decir cuánta merma hubo en la producción, y voltean con su gente y entonces piden estos resultados. ¿Qué pasa cuando un empresario no tiene KPIs? Lo más drástico, trágico que yo he visto cuando no los tienen o no los valoran es que no se pueden mejorar las cosas. O sea, verlo también es doloroso. Muchas veces también empezar a ver indicadores puede ser como líder doloroso porque te das cuenta de la realidad en la que estás. Pero si tú no tienes esa medida o si tú no volteas a verlo, pues es muy difícil mejorarlo, porque entonces estás a ciegas y vas transitando hacia todos lados, ¿no? Hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia cualquier lugar sin un rumbo, y nunca puedes tener este enfoque amarrado, por ejemplo, a un objetivo estratégico que tú quieras con tu empresa, y nunca lo vas a poder mejorar. Si pudieras materializar un KPI, ¿en qué sería? Creo que la que más me gusta utilizar a mí es esta del tablero de los carros que les platicaba hace un momento. Y más allá del tablero, o sea, el tablero no sería como tal el indicador, sino los datos que te da el tablero de un carro, eso es lo que serían nuestros KPIs. ¿Quién es el encargado de poner los KPIs? Todos los indicadores siempre van amarrados con el objetivo. Los indicadores del puesto van amarrados con el objetivo del puesto. Los indicadores de la empresa van amarrados con el objetivo estratégico de la empresa. Entonces, al final los indicadores nos van a decir si estamos cerca o lejos de ese objetivo. Así que si hablamos de manera general, o sea, los indicadores generales de una empresa, eso sí debería de ponerlos el dueño o el gerente general, en caso de que aplique cualquiera de las dos, pero también se vale que los colaboradores o el equipo levante la mano y diga, por área yo creo que podemos medir esto. Yo propongo que midamos esta parte en el área de almacén, en la parte de producción, en recursos humanos, en administración, etc. O también por puesto decir, oigan, a mí me están evaluando con respecto a estos indicadores, pero creo que puede ser mucho mejor si empezamos a monitorear esta parte. ¿Cuántos KPIs deberían existir en una empresa? Luego caemos en querer medir todo. O sea, podemos llegar al extremo donde no medimos nada, o al extremo donde queremos medir todo. Y entonces se vuelve muy agobiante porque tienes demasiada información y no ves ni cómo se relacionan ni tomas decisiones. Entonces sí hay que cuidar no tener indicadores vanidosos. Eso sería lo primero. ¿Qué es un indicador vanidoso? Un indicador vanidoso, por ejemplo, cuando medimos en la parte administrativa, algunas empresas no es relevante medir la facturación mensual, porque en realidad no nos está diciendo nada, solamente nos está diciendo lo que facturé. Pero se vuelve importante cuando nos dicen lo que recabé de ese dinero o lo que sí cobré. Entonces ahí se vuelve interesante, porque a lo mejor una empresa puede decir, sí, claro, este mes vendí un proyecto de 6 millones, pero resulta que esos 6 millones no los cobraste. Entonces podría llegar a ser vanidoso de acuerdo al modelo de negocio. También hay unas empresas que sí es valioso, hay otras empresas donde no. Lo que sí quiero transmitir es que se tiene que analizar desde el modelo de negocio qué indicador es vanidoso y cuál no, cuál sí nos da información para tomar decisiones y cuál no. Con respecto al número que se recomienda tener, les platicaba ahorita del Balance Scorecard, que tiene estos 4 aspectos: el personal,
los procesos, los clientes y las finanzas. Lo ideal es que de cada uno de estos aspectos tengamos por lo menos 5 indicadores. Máximo 5 indicadores, mínimo puede ser, bueno, ahí sí no hay un número exacto para las pymes, a veces solo medimos 1 porque no tenemos toda la información y con eso pues ya podemos ir avanzando. ¿Cuáles son los elementos y las herramientas que generan los KPIs? Yo me iría un poco más hacia afuera de manera estratégica, a primero mapearlos, qué es lo que realmente quiero saber de esos reportes que platicábamos ahorita, de esa información que tengo, qué es lo que realmente quiero saber y entonces ya de ahí una vez que lo ves por fuera, plasmarlos a través de estas fuentes de información, que serían bases de datos, reportes de datos y que al final lo ideal es que esté automatizado. ¿Qué tan importante es generar los datos para obtener KPIs? Y pasa mucho en este sector de incluso micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos la información, pero no sabemos qué hacer con ella. Entonces me ha tocado de los dos casos, donde no hay nada y hay que desarrollarlo, hay que empezar a crear una base de datos y luego establecer los indicadores, como el punto donde ya tienen sus bases de datos y entonces hay que decir, bueno, de todo esto que tienes, ¿qué es lo que realmente importa o nos interesa monitorear? Porque además de medir, algo importante en los KPIs es que además de medirlos, eso es lo vital y el primer paso, hay que monitorearlos también y tener un plan de acción. Si sí estamos llegando, si no estamos llegando al objetivo, también lo más valioso o lo más jugoso que tienen son las acciones que vamos a hacer para mejorarlos o para cambiarlos, ya sea para reducirlos o para aumentarlos, pero ¿qué acciones vamos a hacer para que eso sí realmente cambie? ¿Cuál es la frecuencia de consulta de KPIs? Eso sí, la verdad sí depende mucho de cada indicador, de cada empresa y de qué tan fácil es generar la información. Mi recomendación es que por lo menos si son directores, si son dueños de la empresa, estén monitoreando cada mes los indicadores, pero hay indicadores que por su naturaleza se tienen que monitorear todos los días. Y entonces me ha tocado en fuerzas de ventas donde todos los días monitorean sus indicadores, sus llamadas, sus cotizaciones, sus cierres y esos hay que verlos y estarlos presentando también diariamente. Así como hay otros que vale la pena mejor cada bimestre o cada trimestre, pero sí depende mucho de la naturaleza de lo que se está midiendo. ¿Cuál es el siguiente paso después de generar KPIs? Porque cuando empezamos a medir, pues se viene la avalancha de información y de cosas por hacer y entonces justo cuando entramos a la etapa de implementación de las que les platicaba en la consultoría, es mucha información y son muchos cambios y está la resistencia al cambio del personal y yo como líder tengo que controlar, pero también tengo que ver estrategia y seguir haciendo lo que hago. O sea, puede ser de cierta forma abrumador, pero lo que yo recomiendo para tener un mejor control y para que sí se vean los resultados es que en el formato que nosotros tenemos para medir indicadores, tenemos en un apartado el Balance Scorecard, donde vemos, ya dijimos, 5 por cada uno de los aspectos. En el siguiente apartado tenemos una lista de acciones. ¿Cuál es la acción? Concretamente, crear, investigar, preguntar, escribir, gestionar. Concretamente, ¿qué se tiene que hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la fecha de inicio de esa acción? ¿Y cuál es la fecha estimada de entrega? Y cada que se tienen estas reuniones para medir los indicadores, se inicia con esa parte de acciones. A ver, esto fue lo que quedó pendiente. ¿Cómo vas con esto, esto? Y como líder también puedes tener ese control para dar el seguimiento. Entonces, es algo que a mí me funciona, que recomiendo, que al momento de medir los indicadores, sí vengan acompañados de una lista de acciones escritas, donde se pueda ver quién es el responsable de esa acción y cuándo es la fecha que se espera que se entregue. ¿Cómo se da el seguimiento post de los KPIs? Ya, es una labor muy bonita porque una vez que ya se mapea, ahora buscamos que se tenga el hábito de seguirlo haciendo y que no solamente sea el líder el que lo está llevando, sino que su equipo con el que se sienta en su mesa a tomar decisiones también aporte a estos indicadores y sea un ir y venir de mejora en la empresa. Entonces, lo que nosotros hacemos es que definimos estas reuniones de presentación de resultados, donde se hace pues de manera dinámica,
cada uno de los líderes presenta qué es lo que se vio dentro de su área. Vemos cómo se relacionan esos indicadores entre sí, por qué si llegamos o por qué estamos por abajo, por qué lo superamos por mucho a lo que teníamos esperado, y ver cómo se relaciona con la parte, por ejemplo, del personal o con la parte de los procesos. Resulta que hicimos un ajuste en nuestras compras o en nuestros inventarios y por eso se ve reflejado en las finanzas. Resulta que controlamos la rotación del personal, entonces nuestros clientes están satisfechos porque ya tienen un asesor asignado y alguien que les está dando un seguimiento concreto. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque en estas reuniones, de manera mensual o de manera bimestral, ya según lo decida el consejo o el dueño de la empresa, podemos estar dentro de la reunión con una visión también, pues una visión externa, una visión por fuera, que al final de cuentas lo más valioso que tiene un consultor es que te vuelves experto en diferentes empresas, en diferentes casos, en diferentes vivencias, y traes a la mesa eso. Dices, oye, ¿sabes qué? Fíjate que en el sector inmobiliario están utilizando este sistema, creo que te puede funcionar a ti, empresa de producción. Oye, fíjate que el doctor está utilizando esta estrategia de marketing, creo que te puede funcionar a ti, empresa comercializadora. Entonces, al final eso se vuelve enriquecedor y se vuelve un proyecto mucho más completo y mucho más, mucho más completo para los clientes, y que nosotros vayamos como externos a estas reuniones de indicadores ayuda a tener esta visión por fuera, no viciada, sin esta ceguera de taller que aporta a la mejora continua de las empresas. ¿En dónde se puede obtener asesoría para el desarrollo de KPIs? ¿Cuánto dura este proceso y cuál es el costo? Existen firmas de consultoría que nos dedicamos justamente a ayudar a los empresarios a desarrollar y a establecer esos indicadores o estos KPIs. Lo que hacemos es identificar cuál es la naturaleza del modelo de negocio, y entonces definimos a ver cuáles son realmente importantes para la empresa y como empresario, y cuáles sí les generan valor de estar monitoreando, de estar midiendo y de estar mejorando cada vez, ¿no? Y va de la mano con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene la empresa de manera anual? Y entonces a través de eso pues vamos estableciendo cómo medirlo. Entonces existimos estas firmas donde trabajamos como consultores externos, incluso pueden ellos tener un área interna de mejora continua donde pueda haber uno de estos temas y estarle dando seguimiento. Estas firmas o, por ejemplo, las metodologías están estandarizadas, o lo que nosotros buscamos es estandarizarlo, y tiene un periodo de duración de 1 año. La etapa, en general, la metodología está diseñada para que dure 1 año y para que se cumpla este objetivo de que se vayan de vacaciones y la empresa funcione y genere sin ellos. ¿Puede ser menor? Sí puede ser menor el tiempo. ¿Puede ser mayor? También puede ser mayor. Tengo varios clientes donde ya solamente nos quedamos en una etapa de estrategia, donde ya solamente vemos resultados cada mes. ¿Qué resultados vemos? Bueno, los líderes presentan este balance scorecard y entonces nos muestran cómo les fue en cada una de esas áreas, y de ahí se definen acciones. Entonces, la metodología está diseñada para que sea 1 año, pero también se pueden crear proyectos a la medida, donde puede ser un tiempo específico para desarrollar los KPIs de la empresa, y esto puede tardar de 1 a 3 meses, de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Puede ser por áreas, puede ser de manera general. O sea, al final de cuentas, trabajamos todo para alinearlo al objetivo estratégico que ellos tengan. Y los costos, pues ahí sí depende mucho de las firmas o depende mucho de los consultores que trabajan ya sea de manera independiente o dentro de una empresa de consultoría. Aproximadamente un proyecto de este tipo pues puede rondar entre 50,000 a los 200,000 pesos mexicanos. Varía mucho de acuerdo al tiempo de consultoría, si es acompañamiento full time, si es desarrollo desde cero. O sea, depende mucho ya de las variables que existen ahí. ¿Cuáles son los principales beneficios para el empresario al desarrollar KPIs? Como líder, creo que el principal beneficio sí es psicológico, y lo que te genera y lo que vas a generar es tranquilidad y seguridad. Esas son las 2 cosas que vas a generar. Vas a generar la tranquilidad de que tienes una visión clara de lo que está pasando y de las cosas como están sucediendo, y la seguridad de que estás haciendo algo por mejorarlas, o que
que por lo menos ya tienes una visión para empezar a hacer algo para mejorar. Pero todo esto trae una ola de beneficios a las personas que están alrededor de ti, que trabajan junto contigo, y no solamente que trabajan contigo, sino que tienen relaciones comerciales contigo, como proveedores, como clientes, como aliados estratégicos, porque entonces sabes que las cosas van a ir hacia adelante. Pese a lo importante de los KPIs, ¿por qué piensas que los empresarios no los utilizan? Yo creo que la principal razón por la que no los usan es por este miedo a saber qué es lo que está pasando realmente. Muchas veces, como dueños de empresas, sabemos que las cosas no van bien o sabemos cuáles son las áreas donde no somos tan fuertes. Se mezcla con este miedo y con este ego, de cierta forma, de no querer ver las cosas por el miedo a la energía que hay que invertirle o al dinero que hay que invertirle, a la inversión que uno va a poner para mejorarlo. Entonces, sí creo que muchas veces no los vemos o no queremos verlos, pero ahí están los resultados. Entonces, es muy valiente poder medir las cosas dentro de una empresa, tanto lo que va bien como lo que va mal, y también tener esa valentía de querer mejorar lo que no se está alcanzando de acuerdo al objetivo. ¿Cómo caricaturizarías a una persona con KPIs y sin KPIs? ¿Cómo se vería? A ver, yo me lo imagino en el mar, en la orilla del mar, a una persona sin traje, vamos a llamarle una persona con vestimenta casual, pero me lo imagino con una venda en los ojos. Eso es lo que me imagino, donde sí puede oler, puede sentir, sabe que está en la playa, sabe que está en un lugar agradable, pero con esa venda en los ojos no tiene el rumbo exacto si va a ir directo hacia el agua o si va a ir hacia una zona más segura en la arena. Tener los KPIs le indicarían poder quitarse la venda de los ojos y entender hacia dónde quiere ir, si quiere ir a nadar o si quiere ir hacia la zona segura, y entonces empezar a conocer qué necesita para ir a nadar, si necesita ponerse un traje de baño o si para ir a la zona segura necesita una sombrilla para poder estar ahí. Entonces los indicadores serían esta información que le estaría brindando qué es lo que necesita para llegar a lo que quiere hacer. ¿Un último comentario? Me gustaría cerrar platicando que no tienen que ser perfectos y no tiene que ser perfecto diseñar un tablero de indicadores. Lo que sí podemos hacer es cuidar que no sean vanidosos, que realmente la información que nos estén brindando sea información que nos ayude a tomar decisiones y no solamente una medallita a nuestro ego como dueños de empresa o como líderes en la empresa para saber que las cosas se están haciendo bien, sino que aunque sean dolorosos los KPIs o los indicadores, hay que medirlos para poder mejorarlos. Ok, sí, Consulfy es una firma donde nos dedicamos a la consultoría, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestro objetivo es que la empresa funcione y genere sin que el dueño esté en la operación, que se vaya de vacaciones y que su empresa siga funcionando. Somos una firma que nos encontramos aquí en Guadalajara, pero tenemos alcance a nivel nacional, incluso a nivel Latinoamérica. O sea, no es una limitante para nosotros. Cualquier tipo de modelo de negocio trabajamos o es con el que le trabajamos. Tenemos clientes comercializadoras, clientes que es una sola persona, que es un showman, y entonces hay que desarrollar la estructura para que pueda crecer la empresa o para que aprendan a delegar. Tenemos clientes de manufactura, tenemos clientes servicios en línea. Con cualquier modelo de negocio podemos trabajar. Y la forma en la que lo hacemos, a partir de un diagnóstico empresarial, hacemos un traje a la medida, evaluamos cómo está la empresa, le decimos este es el plan de acción de acuerdo a nuestra metodología, y entonces tienen a un consultor asignado que les va a dar ese seguimiento y que se va a volver su socio de alquiler. O sea, lo más importante aquí es que van a estar uno a uno en reuniones como socio de alquiler, tomando las mismas decisiones estratégicas y viendo por los mismos intereses de la empresa. Código Ejecutivo, una producción de Empresistemas.